Bienvenidos a Energía Total, te habla tu amiga Joana Torres, transmitiendo para CBC La Voz y de la mano de nuestras afiliadas en todas partes del mundo y también Enlace Juvenil. Gracias por hacernos compañía en el día de hoy, dándole también una bienvenida a nuestra audiencia en YouTube, CBC La Voz, el canal de YouTube. Hoy le queremos estrechar las manos al pastor Rey Matos, que se encuentra en la bella isla de Puerto Rico, ya de regreso. Pastor, bienvenido a su casa. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Hoy, pastor, hablando de un tema muy importante, de hecho es un tema sugerido por nuestro equipo de producción que tiene que ver directamente con el matrimonio. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio? Bueno, primeramente tendríamos que ir al diseño, porque nunca vamos a entender claramente la voluntad de Dios para el matrimonio si no vamos al diseño. Y el diseño nos revela que Dios le dio al hombre un lugar eh, muy especial en la creación, porque lo creó y lo puso de Señor de toda la creación. Ahora el dueño de la tierra es el hombre. Cuando digo ahora, me refiero en el momento en que fue creado. Y entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté. Dios reconoce la necesidad de compañía. Entonces, después de Dios haber creado todas las cosas de tierra, a base de la materia prima tierra y haberla hecho algunas otras cosas, haberlas creado del agua, a nosotros los hombres nos creó del polvo, decide crear a la mujer, y la mujer es el único ser viviente que fue creado con otra materia que no fue ni agua, ni polvo, ni tierra. La mujer fue creada de hueso, carne y sangre. Entonces, eso nada más ya nos muestra que cuando Dios fue a crear a la mujer para entregarle al hombre una compañera, le creó un ser mucho más dotado que él. Porque solamente por la materia prima que utilizó ya a la soltar, tenemos que entender que ella es mucho más sofisticada, mucho más equipada. Y entonces Dios lo confirma más adelante cuando él dice que al que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Jehová. En otras palabras, la mujer es un acto de misericordia de parte de Dios. Y lo que pasa es que ahora tenemos que ir al propósito original. Y cuando Dios le dijo, te haré ayuda idónea, en ese momento, cuando Dios le dice, te haré ayuda idónea, y buscamos la palabra en hebreo de idónea, pues esa palabra idónea lo que significa es contraria. En otras palabras, te haré ayuda contraria. Es interesante, pastor, el tema y quiero hacer esta pregunta porque la propuse a la audiencia hace unos minutos atrás. Muchas personas piensan que el propósito o la voluntad de Dios en el matrimonio es multiplicados y subyugar la tierra, pero muchos matrimonios amantes del Señor que no han podido tener hijos por razones biológicas se preguntan, bueno, entonces si el propósito de Dios es multiplicar la tierra con hijos y nosotros no pudimos, nuestro matrimonio no tiene propósito. ¿Qué piensa usted? Yo creo que inmediatamente que la sangre de Cristo nos limpia de pecado y el Espíritu Santo viene a depositarse en nuestra vida, seamos solteros o seamos casados, ya en nosotros ya hay un propósito divino. ¿Crees que se le escapó a Dios? ¿Crees otra vez que se le escapó a Dios el hecho de que no iba a poder tener hijos? Dios
en un chasquido de sus dedos puede fertilizar tu vientre. Pero si no lo ha hecho, es porque un propósito tiene Dios con eso. Y ese propósito lo tenemos que buscar en Dios. Pero sabemos que hay parejas sin hijos que han dedicado su vida entera al evangelio, como Pablo mismo lo dijo, que él fue llamado a ser eunuco para Dios, para que él pudiese dedicarse al 100% sin tener que entrar en las aflicciones naturales de una vida matrimonial. Entonces, él estaba enteramente dedicado a la obra porque Dios lo llamó a eso. Dios lo llamó al servicio 100%, día, noche, 24 horas. Y entonces, para eso, él necesitaba estar soltero. Que quizás en un momento dado a él le pudo haber parecido injusto, probablemente. Pero Dios, ese era el propósito de Dios para él. Y eso era lo que iba a traer bendición abundante, al punto que Pablo dijo que él estaba, que él se deleitaba en Dios y que para él vivir era Cristo y aún morir era ganancia. En otras palabras, es cierto que sí, Dios se vale de los matrimonios para llenar la tierra de hijos e hijas de Dios. Dios llamó a Abraham un hombre estéril, una mujer estéril, una mujer estéril. Dios lo llama y no tienen hijos por 100 años. Y entonces Dios le concede tener un hijo, tener hijo, y de ahí Dios le hace la promesa de que él llenaría la tierra de hijos, pero no serían los suyos, sino que los hijos, él iba a criar hijos enseñándoles a amar a Dios. Y todos los padres y madres que tuviesen como propósito de vida dirigir sus hijos a la presencia de Dios, serían bendecidos con la misma bendición de Abraham. Y la tierra sería llena de hijos que amen al Señor por causa de esos padres y madres que entendieron que eso era una de sus responsabilidades primarias. Pero esa no es la única. Esa no es la única. Dios, Dios, Dios tiene múltiples llamados y Dios tiene muchas cosas en que delegarnos. Y entonces, para eso hay cada persona con sus cualidades respectivas, según Dios se place en escogernos. Muy bien. Entonces, si pudiéramos dar una idea o un concepto de la voluntad de Dios para el diseño del matrimonio, ¿qué pudiéramos decir, pastor? Bueno, Dios al crear el matrimonio, él lo primero que dijo, hagamos una pareja parecida a nosotros. Entonces, ya desde ese momento, nosotros tenemos que entender que Dios en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en cierta medida somos un reflejo de Dios, o por lo menos estamos llamados a ser un reflejo de Dios en la tierra. Y a la medida que el mundo vea un matrimonio en la armonía en que vive la Trinidad, pero aquí en la tierra, padres, madres e hijos unidos en paz y en armonía, amándose incondicionalmente, adorando a Dios juntos. A la medida que el mundo vea familias así, sabrán que hay un Dios en los cielos. Y los primeros que van a saber que hay un Dios en los cielos son los hijos. Porque cuando los hijos ven a papá y a mamá amarse así, ellos se convencen que hay un Dios en los cielos. Wow, qué poderoso, pastor. Por eso siempre he dicho que la manera más fácil de evangelizar nuestros hijos es fortaleciendo y nuestra relación matrimonial y enamorándonos de nuevo. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Bueno, tomando decisiones. Son decisiones de fe que se toman porque hay un objetivo. Y hay cosas, y vamos a ser honestos, hay cosas que no me nacen hacerlas por ellas. Porque somos carne y hay veces
que nos endurecemos por las razones que sean, pero sí estoy dispuesto a hacerlas por amor a Dios. Y cuando hacemos las cosas, ya sea por amor o por amor a Dios, no importa por qué motivación sea, siempre Dios lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque va en la dirección de su voluntad. Que a través del amor del matrimonio, el mundo conozca cómo es Dios. Wow, qué amplio. Increíble. Entonces, si en tu matrimonio hay... Esa es la razón por la que la meta principal de Satanás es destruir los matrimonios. Esa es su gran meta, ese es su gran propósito. ¿Por qué? Porque si él destruye el matrimonio, lo que Dios usó para servir como espejo de la imagen de Dios al mundo, se destruye, se quiebra. Ya la gente no puede ver, ya la gente no puede percibir a Dios a través del espejo del matrimonio, porque está quebrado. Entonces, Satanás, el propósito de Dios es que el matrimonio traiga luz a la tierra. El propósito de Satanás es que el matrimonio traiga oscuridad, dolor y decepción a la tierra. Wow. Entre las cosas que podemos ver en un matrimonio al estilo de Dios, al diseño de Dios, está el perdón constante, no solamente de un día, sino constante como estilo de vida, la misericordia, la protección. Vamos a hablar un poquito de esos roles que les pertenece a cada uno, pastor. Y lo principal es el amor incondicional. Y eso lo que significa es que no necesariamente te tengo que perdonar, pero no estoy de ánimo. Y nosotros, los seres humanos, somos. Pero cuando nosotros entendemos esto, ya no depende de si estoy en ánimo o no. Ya no depende si estoy en el mood o no estoy en el mood. Ahora es entender que con esto yo honro a Dios y con esto yo provoco que la presencia de Dios se pase en casa. Y es que yo mantenga un espíritu abierto de comunión, de amor incondicional. Y eso es lo que hace que también esos detalles incómodos los cubrimos, los pasamos por alto y de esa manera pues eh, eh, logramos caminar juntos sin estar buscando esos famosos espacios que muchos matrimonios se piden unos a otros. Ese es un buen punto, pastor. ¿Por qué no hablamos de eso? Yo sí sé que los matrimonios se dicen, bueno, yo necesito mi tiempo, yo necesito mi espacio, yo necesito salir un día a jugar basquetbol con mis amigos y ellas, bueno, yo necesito irme de compras con mis amigas un sábado en la mañana. ¿Qué tiene de malo? Nada, eso es inofensivo. Malo es cuando el espacio que estoy pidiendo es porque ya no te soporto y tengo que darme un espacio para respirar. Tengo que darme un espacio para entretenerme en otra cosa, para entonces venir a tratar de seguir soportándote. Ay, ay, ay. Entonces es la intención del corazón el problema. Si quieres ese espacio para un espacio o si quieres el espacio para evitar a tu cónyuge, ya es otra cosa. Así es, así es. Y en ese sentido, es bien importante lo que has dicho, porque cuando Dios juzga las cosas, Él no las juzga por apariencia, Él las juzga por las intenciones del corazón. Y nosotros entendiendo eso, debemos tener mucho cuidado de no estarnos engañando a nosotros mismos, porque muchas veces en consejería personas me dicen, no, yo no estoy enojada, yo no estoy enojada. Y solo con su body language ya se sabe cuán enojada es. No solo enojada. Eh, ¿Qué hacer también, ya que estamos hablando sobre el tema, cuando ese diseño de ser, pues una representación de Dios y el amor que Dios tiene con sus hijos se distorsiona? ¿Qué hacer cuando ya no quiero estar con mi pareja? Cuando ya no siento amor por él o por ella. Convertirme a Cristo otra vez, nacer de nuevo.
reconocer que perdí mi norte, porque yo hice un pacto delante de Dios y los pactos delante de Dios son extremadamente serios. Y en ese sentido, cuando yo siento perder algo, lo pude haber sentido en la carne, pero el poder de Dios tiene la capacidad de cambiar eso y de abrirnos puertas para, 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 un, para una situación mejor que la que estoy viviendo. Pero esas puertas nunca van a ser, casi nunca van a ser la separación o el divorcio. Eh, son, la, la excepción es una sola, y es que me haya sido sexualmente infiel. Pero fuera de esa razón, Dios siempre nos va a dar herramientas para que nosotros volvamos a enamorarnos y volvamos a entrar en ese estado de comunión íntima. Quiere decir que cuando mi corazón se endurece, yo permito que mi corazón se endurezca. Algo espiritualmente hablando está deteriorándose. Y eso lo que significa es que tengo que correr a la presencia de Dios y tengo que permitirle que Él me calibre el corazón y tengo que pedirle que Él haga algo conmigo para que me restaure mi condición original. Y Dios lo va a hacer porque hay intereses. Dios tiene intereses en ti y Dios lo va a hacer. Pero aquellos que se dejan llevar por lo que sienten y toman decisiones de que no, ya esto no va para ningún sitio, ya yo no la amo, no lo amo, ya no siento nada por él. Esto pues puede ser cierto desde la perspectiva del sentir de la carne, pero recordemos que la carne es engañosa, el corazón humano es muy engañoso. Y por eso la escritura dice que no nos confiemos de lo que sentimos, sino que siempre procuremos abrazarnos a la verdad, aunque la verdad nos duela. Pastor, en este tema del diseño y la voluntad de Dios para el matrimonio, entran de repente situaciones extremas y me gustaría muchísimo hablar sobre este tema que usted mencionó de infidelidad dentro del matrimonio, infidelidad sexual dentro del matrimonio. ¿Se puede superar si utilizamos este diseño de la voluntad de Dios donde se muestra el perdón? Sí se puede superar, Johanna. Lo que pasa es que Dios no te obliga a superarlo, porque Dios sabe que la herida de una infidelidad sexual es tan profunda que es muy difícil de sanar. Aparte de que es el acto que quiebra el pacto, es lo único que quiebra el pacto. Entonces Dios te dice, si crees o sea, si no quieres restaurarlo, tienes la libertad de salir de la relación. Y, y eso es importante, ¿verdad? Decirlo, porque lamentablemente en la iglesia se ha cometido muchos errores en aras a la fe y en aras a las capacidades que Dios tiene de restaurar y de renovar. Casi obligan a las personas a que perdónala. Dios restaura, pero mira, nunca sana, nunca pudieron abrirse a una restauración completa y entonces las consecuencias segundas son peores que las primeras. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Cuando una persona quiere restaurar, cuando una persona no va por encima de todo el dolor de muerte que representó esa infidelidad sexual, pero quiere restaurar, y la otra persona está arrepentida, porque si la otra persona no está arrepentida es indigno querer restaurar, porque todos nosotros tenemos que tener dignidad. Y si la otra persona no quiere restaurar y tú sí quieres, bueno, pues pregúntate, ¿verdad? Eh, si estás amando dignamente, porque cuando Dios nos enseñó a amar, nos dijo que amáramos a los demás tanto como nos amamos a nosotros mismos.
Mi última pregunta es, ¿qué hacer cuando alguna de las expectativas dentro del matrimonio no se están cumpliendo? Por ejemplo, él no está proveyendo para la casa, ella no está proveyendo mis necesidades emocionales y físicas. Yo creo que es obvio que tenemos que comunicarnos, pero pero si eso no ha dado resultado, ya sea porque la manera en que nos comunicamos no es la mejor, porque aunque tenemos razón, pero la frustración nos lleva a faltarle todo, a acusarlo, a denigrarlo o denigrarla. Bueno, pues eso no va a dar resultado. Pero también puede ser que la razón por la que no da resultado es porque la otra persona no entiende o se tranca, se endurece, lo minimiza. Entonces ese es el momento donde nosotros tenemos que sacar nuestro problema a la luz. Y lamentablemente las estadísticas dicen que el promedio de tiempo que las parejas tardan en buscar ayuda son 6 años. Imagínate tú. ¿Y Wow. qué pasa? A la hora de buscar ayuda, al cabo de 6 años, pues muchas veces nos lo hacen difícil a nosotros, porque son seis Claro. años donde ya hay un callo en el corazón. Nada, Dios puede hacerlo, lo he visto, lo he visto. Si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer, pero el proceso va a ser más difícil. Así que desde que comience el problema, trataste de hablar, no lograste el resultado, inmediatamente busca personas de autoridad que tu cónyuge respete. Si tu cónyuge tiene un alto respeto por sus padres, pues habla con los padres de él y dile, mira, estamos teniendo este problema, a ver si usted puede ayudar a su hija, a ver si usted puede ayudar a su hijo. Si le tiene un profundo respeto a los pastores, hable con los pastores. Si tiene un profundo respeto por los padrinos, hable con los padrinos. O si no, sencillamente saque una cita con un consejero, un terapeuta matrimonial, cítelo esto, para que éste asista. Si no quiere asistir, póngale condiciones. En otras palabras, vaya apretando, apretando, y si tiene que llegar al punto de amenazarlo, decirle, pues mira, esto tiene fecha. Si no te importa resolver esta situación y no quieres ir a la cita, esto tiene fecha de caducidad. Y no estoy diciendo que eso significa divorcio, pero hay que meter presión. Pastor, ¿cómo cerrar el segmento del día de hoy hablando sobre la voluntad de Dios para el matrimonio? Que Dios yo de verdad, por experiencia, lo único que te puedo decir es que eso nos lo revela Dios. Nosotros podemos entender muchas cosas, pero no es hasta que uno busca a Dios queriendo ser fiel, queriendo agradarle, queriendo tener un matrimonio saludable y una familia que ame al Señor. Uno busca el rostro del Señor con ese motivo, con esa motivación, con esa meta, y Dios te va a revelar. Dios te va a revelar. Y cuando ese depósito de entendimiento cae en tu corazón, es como que empiezas a ver el matrimonio y empiezas a ver la familia como algo tan sagrado. Entonces ya la iglesia deja de ser el templo para ti. Ahora mi casa es el templo, donde la presencia de Dios mora y donde Dios me está observando todo el tiempo. Y está a mi lado para ayudarme, pero también está a mi lado para, para señalar aquellas cosas que no estoy practicando en el orden bíblico correcto. Entonces, la iglesia es un lugar donde tú te edificas, pero ahora, cuando entiendes estas cosas, tu casa, la dinámica de tu propio hogar, también te edifica, porque en el mismo contexto de tu hogar te sientes redarguido, en el mismo contexto de tu hogar te sientes complacido de obedecer a Dios. Eh, Sientes que Dios te habla, Dios empieza a hablarte tanto
en el contexto de tu casa, en el contexto de tu hogar, que es hermoso, es precioso. Pero ese entendimiento lo deposita Dios. Pero aquel que tenga en su corazón la meta de conocer eso, Dios te lo va a dar a conocer. Pastor Rey Matos con nosotros en el día de hoy. Pastor, usted tiene un espacio donde las personas pueden conectarse directamente, pueden aprender de diferentes formas en su plataforma y me gustaría que la comparta con nosotros. Sí, bueno, por causa de la ¿verdad? Complejidad de mi vida, esto se nos hace muy difícil poder atender gente, pero hemos abierto esta plataforma y ya pues logro tener unos espacios en vivo donde doy consejería, contesto preguntas, interactúo con el público. Así es que esa plataforma puedes accesarla a través de www.reymatos.com. Y allí con muchísimo gusto, después de registrarte, con muchísimo gusto, pondremos a tu disposición la serie que hemos grabado con temas interesantísimos. Y además de eso, experiencias en vivo eh, para estar más cerca de ti. Muy necesario, pastor, muy necesario. Gracias por hacer ese espacio y bueno, ahí está la información para que se conecten con el pastor Rey Matos directamente y puedan disfrutar de los beneficios de la experiencia y la sabiduría a la luz de la palabra de Dios. Gracias, pastor. Será hasta la próxima. Un fuerte abrazo y bendiciones.